Pues vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Vamos a darle continuidad a lo que vimos la semana pasada, que fue el arrebatamiento y su segunda venida. Estos temas están dentro de la serie Nuestra Declaración de Fe. Y quiero empezar por recordar algunas de las cosas que vimos la semana pasada, porque son de mucha importancia, ¿sí? Miren, generalmente los temas escatológicos, es decir, los que tienen que ver con eventos futuros, suelen despertar muchas inquietudes porque en buena medida tiene muchos aspectos especulativos. Es decir, hay muchas cosas que no hay una certeza. Digo, hay profecías que tienen unas figuras y que tienen un cumplimiento y que es súper exacto, pero hay otras en donde se utiliza un sentido más amplio, en algunos casos, como ahorita lo vamos a ver, lenguaje metafórico, ¿sí? Tenemos que ubicar muchas veces que cuando se está anunciando un evento futuro, voy a poner un ejemplo del apóstol Juan allá en el Apocalipsis. Luego empieza a ver cosas y él simplemente escribe lo que está viendo. Posiblemente no está entendiendo todo lo que está viendo, simplemente está describiendo lo que ve. No sé si me explico. Sí, por eso me llama mucho la atención al principio del libro de Apocalipsis, que empieza diciendo que es bienaventurado el que lee y los que oyen, dice, y guardan las palabras de esta profecía. Está aludiendo al estar escuchando y estar viendo eso y descansar en el Señor. Y ese es el punto, ¿sí? Descansar en el Señor. Hay muchas cosas muchos aspectos en donde no hay una absoluta claridad. O sea, repito, esto es en cuestiones de escatología. Es mucho más fácil ver la historia, es mucho más fácil ver, analizar, entender desde una retrospectiva, repito, histórica de las cosas, ¿no? Que es más fácil voltear y ver y explicar lo que ya pasó que explicar algo que va a venir. ¿Está claro ese asunto? Por eso queremos poner una base bíblica muy sólida por todas las implicaciones de este tema, que es el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vienen conmigo por favor a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. A esto me refiero cuando decimos poner bases bíblicas sólidas, porque miren, a veces se tienen ciertas tendencias, ¿no?, de agarrar una concordancia y ver palabras que son similares, juntar esos versículos y se arma. Pero no necesariamente es así. A veces nos ayudan, las concordancias nos ayudan para encontrar ciertos pasajes, pero no es un asunto temático. Vamos a ver por tal palabra y juntamos todos los versículos que tienen que ver con el arrebatamiento, ¿verdad? A ver, y nos vamos leyéndolos y a veces no se está trazando como debe de ser. Y eso es a lo que una de las cosas que alude este texto. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia. Fíjense bien, ¿qué es lo contrario de la diligencia? Negligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ay, qué responsabilidad, ¿no? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Es decir, que tiene limpia conciencia. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Esta expresión, que usa bien, está medio complicado para decirlo en griego. Es orthotomeo y quiere decir trazar rectamente, quiere decir cortar derecho, ¿sí?
trazar rectamente y cortar derecho. Como no sé, en una madera, ¿no? Alguien puede llegar y nada más, ay, así le veo, y como agarrar el serrucho, ¿verdad? Y le empieza a dar chaca, 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 y salen todos chueco el asunto, ¿no? Entonces, fíjense, aún muchas veces que uno diga, ay, voy a trazar, voy a cortar derecho, el trazo, es decir, tiene que estar bien cuadrado, ¿sí? Se usa una escuadra, ¿no? Para decir, por aquí va. No nada más lo hago un corte derecho. Pues sí está derecho el corte, pero no sé si me estoy dando a entender. Pero no, o sea, no se trazó por donde debe de ser y no se cortó por donde debe de ser. Eso es de lo que está hablando. Se debe de trazar por donde debe de ser y por ahí le va a pasar la tijera, por donde debe de ser, ¿sí? En primer lugar, entonces, hablando de trazar, quiero recordarles que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra son dos eventos distintos, bien distintos, que hay un lapso que los separa, ¿sí? Hay un lapso de tiempo que separa una cosa y la otra. Ahorita vamos a ver, hay algunos eventos que están entre un primer evento y un segundo evento, ¿sí? Entonces, tranquilos, vamos a revisar las escrituras, porque las escrituras nos enseñan para provecho nuestro, no para meternos información ni ganar discusiones. El punto no es tener argumentos para, no, mira, estos están mal, no, nada de eso. Es en primer lugar, para provecho nuestro. Y eso nos dará fortaleza, eso nos dará un buen ánimo. Lo vamos a ver, ¿sí? Estoy poniendo algunas bases. Creo yo que una causa para confundir un evento y el otro, no les voy a decir, levanten la mano los que pensaban que cuando se hablaba del arrebatamiento y que el Señor vendrá, que luego se dice eso mismo, ¿no? O sea, como que es algo simultáneo, que es una misma cosa. Y miren, yo repito, creo que una de las causas para confundir un evento del otro es pensar que es lo mismo, que están inmediatamente después el uno del otro, por un término que se utiliza y que no se utiliza nada más en el Nuevo Testamento, sino que lo utilizan en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento. Y esta frase o este término es el día del Señor. El día del Señor, porque el día del Señor vendrá, y vendrá el día del Señor y el día del Señor. ¿Sí están ubicando la frase, verdad? Entonces, con esa frase pueden ubicar muchos textos, pero la frase o el término el día del Señor, mis amados, es un concepto muy amplio usado por los profetas y aún por los apóstoles, que lo hicieron con un entendimiento de lo que estaban hablando. Entonces, fíjense que es un término tan amplio que puede referirse a un evento en particular, o desde un evento en particular, ¿sí?, hasta un lapso de tiempo. Y que el día del Señor se le puede llamar a esto y a esto y a esto y a esto y a esto. No es solamente una cosa. El día del Señor, el juicio, ¿verdad?, es una de las formas. Porque fíjense que se le llamó, por ejemplo, el día del Señor cuando fue la invasión de los asirios a Israel. Le llamaron el día del Señor porque tenía que ver con juicios. Pues le llamaron el día del Señor también cuando Babilonia invadió Judá. También se le llamó el día del Señor. Se le llama el día del Señor al lapso que está o que va desde el arrebatamiento hasta la segunda venida del Señor Jesucristo para enjuiciar a las naciones. Se le llama también día del Señor de la segunda venida del Señor, digámoslo así, del momento en que toca tierra y que empieza a establecer el reino milenial. Al arrebatamiento en sí mismo se le llama el día del Señor
¿Sí? Es como hablar de los postreros tiempos. Entonces, el concepto, mis amados, es muy amplio. Es muy amplio. Entonces, por eso debemos de ser muy vigilantes, o sea, no irnos tan rápido. Ya leí, o sea, no leer tan rápido, no leer tan ligeros, sino detenernos, ¿sí? Y vigilar muy bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Y escuchen muy bien, jamás perder de vista el contexto. No solamente los textos o las frases que le preceden y que le siguen al momento en que estamos, o el texto que estamos citando, sino el contexto histórico también. Hay un contexto gramatical, eso ya lo saben ustedes, pero escuchen, hay contextos remotos. Y eso es parte de lo que tenemos que cuidar, el hilar bien los textos. Sí, eso le llamaban los judíos como hacer un collar de perlas, hilar perlas. Decir un texto y el otro y el otro y el otro, pero que realmente tienen que ver. No de que se agarraron una concordancia, sacaron los versículos en donde dice lo mismo y los empiezan a leer, tas. Hace algún tiempo escuché una predicación, tenía que ver con X cosa. Dijo, va a ser pura palabra de Dios. Y efectivamente el pastor leyó, no sé, durante toda la predicación leyó unos 35, 40 textos, quizá más. Pero así uno, y luego el otro, pero la mayoría de ellos no tenían hilación, aunque decía la misma palabra o tenía la misma frase del tema que estaba hablando, pero no tenía hilación. Entonces, pues dices, bueno, qué bendición, escuchamos la palabra de Dios, ¿cierto? Y la puedo tomar, pero de lo que estabas hablando no hablaste. O sea, de lo que se suponía que ibas a explicar y tomar la Biblia y trazar y cortar rectamente, no ocurrió. Y es algo de lo que tenemos que vigilar nosotros. Y no solamente para la hora de que vamos a predicar, pero para un estudio personal. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Otra de las cosas que quisiera recordar es, ¿se acuerdan de la referencia que vimos ahí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice que el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel va a venir y toda esa figura, ¿verdad? Que esa trompeta de Dios, que es una orden del Señor Jesucristo a salir definitivamente a su iglesia, a salir para encontrarnos con Él, ¿verdad? Ahí en el aire. Cómo, escuchen, cómo esa trompeta no era una señal. O sea, ese llamado no era una señal, sino era una orden. Se está ejecutando una orden. O sea, suena, ahora sí que suena su voz como una trompeta. ¿Para qué? Para ya decir, ya vénganse, ya dando la orden. Y pues nosotros, no es de que, ya dijiste, Señor, ahí te voy, ¿no? Porque esa acción la realiza Él. Estamos. Y ¿se acuerdan que vimos ese pasaje de allá de Éxodo capítulo 16, donde precisamente el Señor con una voz impresionante, no sé cómo se partirían las piedras, ¿no? Porque no era un cerro a donde se fueron, era una cadena montañosa. Y cómo empieza a sonar impresionante, pero cómo los estaba llamando para decir, ya vengan afuera del campamento, vamos a encontrarnos. Cómo eso era una figura del arrebatamiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Otra vez, esos no eran señales, esos eran órdenes. Vamos a diferenciar eso. Hay muchos cristianos, estoy hablando muy rápido, ¿no? Bien intencionados, pero pues errados en cuanto a que están en una búsqueda. Pónganme atención en esto que les voy a decir, de identificar señales que les indiquen el tiempo del arrebatamiento. Nosotros sabemos que
la Biblia no habla de eso. Es decir, no se indica eso. No hay ninguna señal para eso, ¿sí? Entonces le buscan una interpretación profética a todo. Es que Israel, lo que está pasando en Israel, bueno, sí, hay que verlo, es un termómetro histórico, hay que seguir, ¿sí me explico? De dónde viene. Es decir, miren, si queremos trazar bien y queremos ver bien, tenemos que estudiar el libro de Daniel, porque Daniel habla mucho acerca de eso. Y se acuerdan luego de las figuras que habla Daniel ahí, de una imagen que soñó Nabucodonosor, y cómo le empezó a decir, bueno, este reino, ¿verdad?, que tenía la cabeza de oro y así de distintos. Bueno, todos esos empieza a hablar que eran distintos reinos, y escuchen bien, todo eso fue parte de la historia. O sea, estaba Babilonia, después los medos persas, después llegaron los griegos, después llegaron los romanos, ¿sí? Y todo eso está descrito ahí. Entonces nosotros podemos ver y que sale un leopardo y que sale otra cosa de acá y sale no sé qué tanto. O sea, sí hay que trazar bien, hermanos. Sí hay que echarse un buen clavado, ¿sí? Y conectar eso con los tiempos que estamos viviendo. Y sí, efectivamente podemos ver, bueno, los tiempos que está viviendo Israel, etcétera, ¿no? Pero ahorita de que si ya Rusia dijo fulano de tal, y que el presidente de Rusia dijo esto, y luego no, pero es que los chinos vienen con todo, no, el coreano aquel trae, no, eso quiere decir, y salen un montón de cosas, se hacen videos, se hacen memes, miren, muchas de las predicaciones que tienen que ver con escatología y que se toman con Apocalipsis y que empiezan ya estamos en tal tiempo, híjole, a veces las más de las veces no están bien aterrizados. No sé si me estoy dando a entender, porque causa toda la parte escatológica, como dijimos hace un momento. En buena medida es especulativo. O sea, hay cosas que, bueno, ahí están y no están claras. Esa es la verdad. Hay figuras que ahí están, pero no las alcanza uno a ver, ¿sí? Pero no, fulanita cosa ya dijo, Juan, lo que pasa es que esos son las langostas que ven, esos son los helicópteros, no sé qué, porque mira, tú los ves y tienen cara de, ay. Yo he visto eso, o sea, no, en verdad no lo estoy inventando, yo he visto eso, ¿sí? Porque pues no, pues cómo se iba a imaginar, cómo iba a decir que es un helicóptero si no se habían inventado, pues él lo vio así. No, es que él no estaba pensando en eso, él simplemente, por ejemplo, pues él empieza a ver como por una ventana y voltea para acá y ve esto y empieza a ver eso y dice, y luego es así como que voltea para allá y luego le dice por acá, mira esto otro, y lo voltea a ver y iba a empezar a escribir, dice, pero no lo escribas. Ay, ¿sí me explico? Y no hay una hilación del todo, o por ejemplo en cuanto al libro de Apocalipsis, que es mayormente profético, hay una parte que lleva unas cuestiones cronológicas, pero no todo, ¿sí? O sea, Juan no lo está armando como un libro de historia futura. Él simplemente está escribiendo lo que está viendo, como lo está viendo, como lo está asimilando, como lo va entendiendo, ¿sí? Pero deja muy claro cuando es en el cielo, cuando eso está ocurriendo allá y cuando eso está ocurriendo acá en la tierra, ¿sí? Entonces, muchas veces repito, no se busca la interpretación profética a muchas de las cosas, ¿verdad? Y a veces no se consideran los contextos. El punto es de que terminan enredándose en eso, o no trazan y no cortan rectamente la palabra de Dios. Por ejemplo, hay pasajes que describen los últimos días de la iglesia, ¿cierto o no? Vamos a ver un par de ellos. Venga conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Le voy a meter el acelerador para poder verlos. No los vamos a analizar, simplemente los estoy poniendo como una referencia. Nos vamos a ir deteniendo en otras partes. Dice
Acuérdense, estos pasajes están hablando acerca de los últimos días de la iglesia. Ahí les va. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores, es decir, aquí está refiriendo a falsos maestros, a maestros que engañan, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ven que hay una diferencia? ¿Sí o no? O sea, hay cosas que es decir, que están enseñando estos espíritus o estos maestros engañadores, ahora sí que de su propia cosecha. Se les ocurrió a ellos: no, pues yo estaba leyendo y tuve una visión y ahora es así. ¿Y cuántos de esos no hemos visto, mis amados? Podríamos hablar de un montón de grupos que han surgido así a lo largo de la historia. Eso no es exclusivo de ahorita o de los últimos 100 años o 200 o 500 años. Eso tiene muchísimo más. ¿Lo ven? Pues así se le ocurrió, a mí me parece que es así, pero también hay doctrinas de demonios. Es decir, que esas dices, no, esa te la inspiró el diablo, mano, no inventes. ¿Sí me explico? Y dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya ni sienten, ya no les interesa, sin escrúpulos, cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces fíjense cómo han salido cosas a lo largo de los años, de muchos años, que tienen que ver con todo esto que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Ahora, seguimos avanzando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Este es un texto más conocido. También debes saber esto. Fíjate, está diciendo a Timoteo, también debes de saber esto. Ahora, si Timoteo estaba siendo el pastor el pastor de la iglesia en una ciudad muy grande como era Éfeso, muy compleja, ¿sí? Con muchas, pues sí, con muchas complejidades culturales, económicas, sociales, religiosas, etcétera, en una ciudad bastante complicada, ¿sí? ¿Por qué le dice también debes de saber esto? O sea, si va a pasar dentro de 2000 años, pues ¿para qué? O sea, no vas a estar. No sé si lo alcanza a ver, pero tenemos que entender que ellos vivían el día a día y que ellos estaban esperando al Señor todo el tiempo. Que ¿qué debes de saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos violentos, tiempos voraces. ¿Qué es lo que va a ser esos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que va a ser peligroso? ¿Peligroso para quién? Peligroso para la iglesia, muy bien. Es peligroso para los creyentes. ¿Por qué va a ser peligroso para los creyentes? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense, egoísmo a tope. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Qué lindura de gente, ¿no? Qué lindura de hermanos. Pues todos esos dice que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piedad, así. Sí, mi hermano, Dios me lo bendiga. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sí, pero su naturaleza, sin afecto natural, implacable, un calumniador. Eso es lo que lo hace peligroso. Que el mundo sea así,
A mí no me asusta. Es el mundo y el mundo está bajo el maligno, lo alcanzan a ver, pero cuando eso está encubierto, eso lo hace bien peligroso. Eso es lo que lo hace muy peligroso. Pero subraye, ¿cuándo dijo que sería? En los postreros días. Y dice, a estos evita, porque estos son, bueno, ya los que se meten a las casas, etcétera, ya está ahí, ¿no? Ahora, no podremos olvidar tampoco segunda de Pedro, la carta de segunda de Pedro. ¿Qué diríamos de la carta de Judas? Toda la carta de Judas, no hombre, también ahí le suelta unos fogonazos, ¿sí? ¿Qué diríamos de la iglesia de la Odisea? El mensaje que está en Apocalipsis, del mensaje a la iglesia en la Odisea. Usted sabe que los mensajes a las 7 iglesias, ahí se está refiriendo, aunque se los están mandando a iglesias, por así decirlo, era un circuito de iglesias. Eso está representando a la iglesia de todos los tiempos, a los cristianos de todos los tiempos. Cosas que nosotros podemos vivir ahorita, pero también etapas históricas a donde fue atravesando, lapsos de tiempo por donde la iglesia fue pasando. No tengo tiempo para entrar ahorita por ahí, ¿sí? Ya lo haremos en su momento, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué tiempos están hablando? ¿De qué tiempos está hablando el apóstol Pablo, por ejemplo? Es decir, ¿hay alguna fecha o algún evento en particular en que él lo está mencionando cuando dice vendrán tiempos peligrosos? Tienes que saber esto. ¿Hay alguna fecha, hay algo que lo indique así? No, todo eso, ¿qué es lo que hace? Describe cosas que pasan dentro de la dispensación de la iglesia, dentro del tiempo de la iglesia. Que ya sabemos, ¿cuándo es el tiempo de la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Cuándo empieza la iglesia? Ya de Pentecostés, ¿sí? ¿Y cuándo se acaba la iglesia? Ahora sí que cuando se cierra la iglesia, ya aquí en la tierra, con el arrebatamiento, que es de lo que estamos viendo. Antes de eso, después de eso, antes de la iglesia, después de la iglesia, seguirán habiendo creyentes. Antes han habido creyentes, seguirán habiendo creyentes, ¿sí? Pero la iglesia ya no estará aquí. ¿Alcanzan a ver? Esto, digo, no es complicado. A veces nos cortocircuitan ciertas cosas porque ya tenemos unos ciertos bloques mentales, o se nos han enquistado ideas a lo largo de los años, pues de enseñanzas, un pedazo de acá, otro pedazo de acá, otro pedazo de allá, y muchas veces no está bien trazado, ¿sí? Son luego como piedras, ¿no? Cuando se va a hacer un camino ahí de, ¿cómo se llama? Que va a ser cantera, por ejemplo, ¿no? O sea, los pedazos de piedra laja, ¿no? Que no están así, no les metieron de acá, sino que como está la piedra, ahí y luego le embonas la otra, o como de las bardas esas que se van haciendo, que se le va poniendo una piedra, no, esta no le queda, ya esto ya se asentó bien y así, pero no es tan bien parejito, no está bien lisito el asunto, ¿sí? Entonces se nos van así, como que vamos armando pedazos, ¿no? Y tenemos siempre que tener la disposición a que la palabra sea la que nos mueva las cosas, y que el Señor nos hable, que nos hable de tal manera que no nos quede duda en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Estamos aquí, pero sí hay que trazarla bien. ¿Vamos bien, hermanos? El asunto, entonces, mis amados, y abróchense los cinturones y prepárense a masticar, es que no hay señales para el arrebatamiento. ¿Cuáles señales serán? No hay señales. Tiempos violentos, tiempos peligrosos, los han vivido. El apóstol Pablo, vean la carta a los Corintios lo que dice, cómo fue, nos han perseguido, nos han dado unas tremendas golpizas, nos han metido a la cárcel, nos han dado de varazos, nos han dado de latigazos, hemos naufragado, ladrones, híjole, terrible el asunto. Dice, pero aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos. Tiempos difíciles que él vivió, y otros, ¿qué diríamos entonces todavía de los primeros 300 años de la iglesia? Las corretizas que les ponían, las atrocidades, cuántos mártires hubieron, cómo regaron la tierra con su sangre.
¿Me están siguiendo? ¿Qué señales? Tiempos difíciles. ¿Cuáles señales? Entonces, repito, no hay señales para el arrebatamiento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Una señal para qué sirve? Pregunto. ¿Qué hace una señal? Te avisa, ¿cierto? Ahí vas en la carretera y te dice pues, curva así, cerrada, curva peligrosa, ¿no? Acá tienes un ángulo de 90 grados. Ya te está avisando que allá adelante hay en algunos lugares de que está la señal de que hay un tope, pero dice tope aquí. ¿No? Sí los han visto, ¿no? O sea, tú ves la señal, pero ya cuando ya llegaste a la señal, ya llegaste a aquello que te estaba anunciando. O sea, no te dice tope a tantos. O que ya lo ves, tope, ya frenas, ¿verdad? Entonces, una señal lo que te hace es que te avisa. Pregunta, la figura que está usando aquí de que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿un ladrón avisa? Que lo que está diciendo es que no te va a avisar. No te va a avisar. Y el contexto de este texto, porque dice, no, es que aquí está hablando de la venida. Sí, del Señor, acuérdense la expresión el día del Señor, porque en Mateo también habla del día del Señor refiriéndose a la segunda venida. Con Pedro también dice de la venida del Señor refiriéndose a la segunda venida, pero aquí el contexto previo indica que está hablando del arrebatamiento. Esas son cosas que vimos la semana pasada, porque era lo que estaban mortificados. ¿Sí estamos claros de aquí con eso? ¿Vamos bien o no? Entonces, ¿ya se le está acelerando el corazón con esto o no? Bueno, entonces, sin embargo, mis amados, para la segunda venida del Señor Jesucristo hay un montón de señales. Ahí sí, que las anuncia desde el profeta Daniel. Y empieza a decir, Juan, hay un montón que dice, Pedro dice. Hay señales, les está diciendo. El Señor Jesucristo les dijo de señales. Él mismo les anunció de qué cosas habrían antes de que Él venga. Él personalmente lo dijo. Digo, ya no solamente Daniel, Juan, Pedro y el Señor Jesucristo en persona les dijo. ¿Sí? Entonces, vamos por orden. Vamos tratando de acomodar esto por orden. ¿Está bien? Tengamos presente entonces, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo, por ejemplo en la primera carta a los Corintios, para hablar acerca de la resurrección de los creyentes, porque esto era algo que tenía pues desconcertados, desanimados a un cierto grupo de hermanos en Tesalónica, porque andaba gente que ya los había alborotado ahí. No, ya la resurrección ya fue, ya se quedaron, y estaban todos así como que ay, qué onda, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar entonces los que ya se murieron? Nosotros estamos vivos, lo estamos esperando, pero los que ya se murieron. Y se acuerdan ustedes cómo después de todo eso les dice allá a los tesalonicenses, pero hay un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es un secreto que no está revelado. Dijo, miren, esto está bien tremendo, les dijo. ¿Sí? Y a los corintios también. Hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Ahora, los que ya durmieron, ¿se acuerdan que utiliza esa figura? Los que ya durmieron, pues el Señor los va a resucitar, ¿sí? Y luego nosotros, o sea, ni nosotros no les vamos a adelantar a ellos, ni ellos a nosotros, pero los van a resucitar y el Señor los va a resucitar, y luego nosotros, y nos vamos a ir todos juntos, toda la iglesia junta, nos vamos a encontrar al mismo tiempo, en un instante con el Señor. Un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Va a ser un evento que va a poner de cabeza al mundo. De cabeza al mundo. ¿Sí? Y ahorita ya están buscando la manera de cómo explicarlo. Pero va a poner de cabeza al mundo. Entonces, ¿se acuerdan que les dice, no todos dormiremos? Por eso les voy a decir algo. Hay un concepto
¿Cuántos ubican lo que es un panteón? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ir ahí? Pues fíjense que panteón es un concepto equivocado. Decir, ay no, pues a mí que me pongan, ahí cuando me entierren, a mí llévame al panteón. Porque panteón está hablando de un templo para dioses. Es un concepto griego. O sea, para los romanos era un templo para sus dioses, es donde se juntaban ahí sus dioses. Y para los romanos y para los griegos, perdón, era cuando se juntaban también sus divinidades, un lugar en donde se juntaban sus divinidades. Pero fíjense que los cristianos le llamaron distinto al lugar, porque dormimos. No es de que quedamos aniquilados. Pues nuestro cuerpo ahí se queda, pero yo estoy consciente. Yo estoy con el Señor, mi cuerpo duerme, pero yo ya estoy con el Señor. No es de que quedo ahí aletargado hasta que el Señor y ahí, no. Nos vamos con el Señor. En el momento en que nuestro cuerpo cesa sus funciones naturales, nosotros nos vamos con el Señor. Nuestro cuerpo ahí se queda dormido. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Porque les voy a decir algo, la muerte no es natural. La muerte no es un concepto de Dios. La muerte es consecuencia del pecado, es la paga del pecado. Pero no es una idea de Dios. Pero viene esa separación. Bueno, somos separados, pero seremos. Ahora sí que nos arrejuntará. Eso es precioso. Entonces fíjense cómo los creyentes en aquel entonces le cambiaron el nombre. Ya no decían panteón, o sea, no, panteón no. Ellos le empezaron a decir coimiterión, y coimiterión quiere decir dormitorio o cementerio. Eso es lo que cementerio quiere decir, dormitorio. Entonces, pues ya se murió. No, pues vamos a ponerlo en el dormitorio y que se quede su cuerpecito. Y cuando, no, a mí déjame dormidito ahí mi cuerpecito, yo me voy con el Señor. O sea, ellos ya tenían esto. A mí me parece muy interesante, además que muy bonito concepto, ¿eh? No sé ustedes cómo la ven. Entonces, aunque no todos dormiremos, toda la iglesia verdadera, ¿sí? No la institución terrenal, pero pues vamos a ser levantados en nuestros cuerpos, vamos a salir de aquí, de esta tierra, ¿sí? Para encontrarnos con el Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo la ven? Precioso, ¿no? Y eso nos debe de animar. Eso son cosas que debemos de tener presentes. Esas son cosas que los primeros creyentes tenían presente y que estaban esperando y que vivían así, vivían con esa esperanza todos los días. De modo que cuando la muerte los sorprendía, pues estaban bien, contentos. No, pues el cuerpo, pues llévenlo al dormitorio, pónganme en la litera de abajo, no se me vaya a caer el de arriba, decían, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces seguimos avanzando, porque aquí quiero entrar un poquito más. Les dije hace ratito que prepárense, abróchense los cinturones, ¿verdad? ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos se ubican bien? Al menos los primeros 4 o 5 capítulos de Apocalipsis. Porque luego ya entramos en otros, que dicen, no, esto ya está muy feo. ¿Quién sabe que se abrieron estos sellos? Y no me da miedo, ¿verdad? Y cosas así. Pero cuando vemos nosotros, mis amados, con detenimiento el libro de Apocalipsis, que como dije hace un momento mayormente es profético, traza la historia de la iglesia, ¿sí? El capítulo 2 y 3 habla de la historia terrenal de la iglesia, de que empezó, cómo va, ¿verdad? Pero también traza todo lo que viene para la iglesia cuando ya esté arriba. Entonces, fíjense, el capítulo 2 y 3 hablan de la iglesia aquí en la tierra, pero en el capítulo 4 ya la iglesia ya no está en la tierra. Ya la iglesia ya fue arrebatada. Vengan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 1. Fíjense cómo empieza
el versículo 1 del capítulo 4. Dice: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de que estaba ahí la iglesia. O sea, está la iglesia, el último mensaje que es el de la iglesia de la Odisea, pero dice: después de esto miré, dice, y una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. O sea, primero le dictó, ahí te va, este mensaje es para tal, ok, este mensaje es para tal, sí, la iglesia, no, sí. Y Juan sabía cómo estaba la situación de las iglesias, sí. Él sabía cómo estaba la situación de las iglesias. Él estuvo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y a la hora de que le dice: mira, la iglesia de Éfeso así, así, asado, no, sí es cierto. Y ahí escribiendo, mandando esa carta que se le iba a mandar, ¿sí? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, fuerte, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Sube acá a dónde? ¿A dónde le está diciendo? Sube. ¿Súbete al techo? ¿A dónde es? Súbete al cielo, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí, en su espíritu, Juan fue llevado al cielo. Juan fue arrebatado para ver esto, y en esa misma manera se entiende que la iglesia será arrebatada cuando su tiempo de peregrinar aquí en la tierra se haya cumplido. Sí. Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo pasó? ¡Pum! Vámonos. Entonces, a partir de aquí, mis amados, la iglesia ya está en el cielo. Entonces ya Juan es lo que empieza a ver. Y empieza a ver, acuérdense, entra, pum, ve y empieza a ver toda la adoración celestial primero. Empieza a ver todo eso. Y después así, pues el ángel que lo está llevando: mira, ven, vamos, te voy a enseñar de este lado. Y luego, ¿se acuerdan ya en el capítulo 5 que empieza a ver y que ve un trono? Y ¿se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Y empieza a describir, ¿verdad? Y que él tenía ganas de llorar, y que veía y que había un cordero, dice, como inmolado, ¿no? Y él identificó de qué se trataba, ¿sí? No era un corderito ahí pintado, ¿no? Así como luego los han en algunos cuadros, o que está así como dormidito arriba de un trono. No, estaba todo despedazado como lo hicieron con el Señor. Y Juan vio eso en el Señor. Acuérdense que Juan no corrió, Juan estuvo en la cruz. O sea, Juan estuvo ahí. El Señor habló con Juan estando en la cruz. ¿Se acuerdan que le encomendó? Él lo vio, y él lo vio despedazado, él lo vio morir. Y ahí empieza a describir. El punto, mis amados, es que a partir del versículo, ahí en Apocalipsis 5, pero ya a partir del versículo 8, menciona, póngame atención en esto, porque mire, aquí hay un filete, ¿sí? Y un suero intravenoso y no sé qué tantas cosas. Pero a mí esto todavía me trae acelerado, me trae revolucionado la cabeza y el corazón. Pero habla de 24 ancianos, ¿cierto o no? Ahí están, dice, y los 24 ancianos. Eso es lo que entendamos, es una ventana por la que está viendo Juan. El asunto es de que no hay nada revelado abiertamente en cuanto a identificar a esos 24 ancianos. No se dice nada. Solamente dice: estaban estos 24 ancianos, ¿sí? Juan no se ve de que preguntar: ¿y esos quiénes? ¿Qué onda con esos? ¿Sí? Pero el ángel les empieza a decir, se empieza a hablar y da algunas cosas. El punto es este, mis amados. Digan conmigo 24. Ok. Dentro de ustedes saben que en la Biblia se manejan ciertos números, como el 6, por ejemplo. El 6, ¿qué es lo que representa? Al hombre, es número de hombre. El 7 es de Dios, perfección,
¿sí? Pero menciona el 12. ¿De qué es el número 12? ¿Qué representa? Gobierno, ¿sí? Representa gobierno. Entonces, el 24, los entendidos dicen que esto representa gobierno y culto celestial. Es un múltiplo de 12. Pero representa gobierno y representa culto, ¿sí? Ahora, hay comentaristas que ubican a los 24 ancianos como figuras de todos los redimidos, porque dice, son 24 ancianos de toda tribu, lengua y nación, y pues ya ahí como que ya los números no cuadran, porque hay más de 24 naciones, hay más de 24 lenguas, pero vamos a suponer hay más de 24 etnias. ¿Me explico? Pero dices, está bien, no ofende como es otra vez, como es algo que no está revelado, se especula, pero se entiende, dice, no, pero esto está representando, ¿no? Ahora, por el otro lado, hay otros que hablan de que esto puede representar, póngame atención, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Es decir, yo me inclino por esto. Es decir, tanto a Israel, que están representando a Israel, como representando a la iglesia, representando a Israel y representando a los gentiles, ya unidos, redimidos, porque de los dos pueblos, dice, hay uno. Y es un gobierno, 12 es el gobierno de la nación de Israel, 12 el gobierno de la iglesia, pero ahí están unidos. Yo me inclino, en lo particular me inclino por esa postura, ¿sí? El punto es de que ahí está representando a toda la iglesia. Entonces, al ser de toda nación, no puede ser de una nación, porque hay otros comentaristas, no, es que todo es Israel, ¿sí? Entonces no puede ser de una sola nación, y escuchen bien, ni tampoco de los santos que salieron de la tribulación, porque la tribulación aquí no había comenzado todavía. Acababa de ser, o sea, era el arrebatamiento. Y ahí está la iglesia, ya la iglesia en el cielo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿O ya ya empezó a oler a cable quemado? Ahí luego la escuchan y se confunden más. Pero yo he ido afirmando algunas cosas en mi corazón y encontrando más evidencia bíblica de que la iglesia no pasará por la tribulación. Porque afirmar que la iglesia pasa por la tribulación, por ejemplo, es obviar el siguiente texto. Ahí les va, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de cómo el Señor libró, ¿verdad? Le está diciendo está escribiendo, acuérdense, Pablo a los tesalonicenses, de cómo los libró y de la idolatría, de los ídolos, y hubo un traspaso, digan conmigo, traspaso, ¿verdad? De los ídolos a Dios, de las cosas que eran abominables, de estar alejados de Dios, ahora somos de Dios, de estar en las tinieblas, ahora somos de luz. ¿Sí me explico? Habla de ese traspaso. Entonces el versículo 10 habla, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual su Hijo resucitó de los muertos. Dice, a Jesús, escuchen bien, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Aquí está hablando del castigo a la tierra. No está hablando de la condenación del incrédulo. Aquí no está mencionando la condenación del incrédulo. Ya acaba de decir, no se está dirigiendo a incrédulos, ¿sí? Aunque es aplicable, es intrínseca de hecho. ¿Sí me explico? O sea, es intrínseca, pero más bien habla de ese castigo a las abominaciones de la tierra contra Dios. Aquí está hablando de la tribulación.
Está hablando de la gran tribulación. Porque ¿qué es lo que será la gran tribulación? Son juicios de Dios a la tierra, por muchas razones. Ya lo veremos otra vez, ya lo veremos con más intensidad y con más detalle. Pero ¿de qué se trata la tribulación? Son juicios de Dios. ¿A quiénes? A la tierra, ¿sí? A los habitantes de la tierra. Y si nosotros ya empezamos a ver ya a partir del capítulo 6, capítulo 7, 8, ya de Apocalipsis, son cosas, mis hermanos, son cosas espantosas. Como de repente en un evento, por ejemplo, pum, de un plumazo morir una cuarta parte de la población mundial. No sé cuántos hay ahorita. ¿Cómo cuántos habitantes tiene ahorita México? Digo, todo el mundo. 7,000 millones. 7,000 millones. A ver, Mate, tú que eres contador, cuéntame esta. ¿Cuál es la cuarta parte de 7,000 millones? ¿Cuánto? 1,750,000. No, ¿cómo va a ser? No. De 7,000 millones, 1,700,000 y cacho de millones. Casi 2,000 millones de personas muertos de un plumazo en un solo evento. Espantoso. Espantoso. ¿Sí o no? Vean de los juicios que habla. Y que las aguas se volverán en sangre y ahí yo de repente veo eso y cómo van a andar y de los olores y de todo eso. Híjole, yo de repente digo, no, pues ya sé de dónde sacaron la idea de los zombies. ¡Qué horrible! Pero es espantoso. Pero les voy a decir una cosa, no es para menos, porque el hombre ha hecho abominaciones contra Dios impresionantes. Podríamos hablar de muchas cosas, pero una de ellas podríamos hablar del aborto. En los últimos 20, 25 años, ¿sí? 30, déjeme, sea generoso, 50, han habido más abortados, más muertes por aborto que la de todas las guerras juntas. ¿Sí? Impresionante. Y el aborto, mis amados, es una crueldad. Híjole, no sé cuántos saben cómo es, pero es horrible. O sea, es decir, al bebé, no sé cómo se llama la sustancia, pero eso que le inyectan, pero básicamente es sal. O sea, queman al bebé, se muere se quema, o lo sacan en pedazos. Vivo, lo cortan y es espantoso. Y el mundo dice, está bien, no hay ningún problema, es tu cuerpo, tienes derecho a hacerlo, y lo aplauden. Y como esas cosas, cuántas aberraciones hay. Ni vamos a hablar de toda la agenda del lobby gay y todas las organizaciones mundiales que están involucradas en todo eso y que tienen unos presupuestos impresionantes que dices, ¿por qué no cortas el 10% de ese presupuesto y mandas comida y acabas con el hambre en un montón de lugares? ¿Lo alcanzan a ver o no, mis amados? ¿Ustedes creen que Dios no juzgará eso? Ay. Entonces, a la hora que dice, no, es que va a pasar por ahí. No, están obviando eso. No lo están viendo, pero también están obviando, ¿verdad?, a esos 24 ancianos que de entrada pues no pueden ser ángeles, ¿verdad? Y tampoco están ubicando ese traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Y se revuelven pasajes, ¿ok? Como Mateo 24. No, es que va a ser, y el que persevere hasta el fin será. Pero ahí no está hablando de la iglesia. De hecho, la iglesia no está ahí. Ahí le está hablando a Israel. Principio de dolores. Entre el versículo 8 y el 9
ahí la iglesia ya no está. Principio de dolores, ¿a quién? A Israel. ¿A quién? A aquellos que abrazaron, a aquellos que creyeron en el Mesías. Se les viene bueno el asunto. Y pueden ver todo eso. Y ya ahí, mis amados, ahí sí ya la salvación, ¿verdad? Tener la fe puesta, la confianza puesta en el Mesías, ahí sí ya cuesta la vida. Está fuerte el asunto, ¿sí? Y por eso necesitamos, se darán cuenta que no podemos terminar en uno, dos, tres temas, ¿no? Esto, de hecho, esto es para toda una serie que, guiados por el Señor, será en su momento. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Entonces fíjense, una vez que la iglesia está en el cielo, porque estamos todavía con el tema del arrebatamiento, ¿sí? Una vez que la iglesia está en el cielo, todo Apocalipsis describe una serie de eventos que son previos a la segunda venida, y el mismo Señor Jesucristo también los da, ¿sí? Pero hay una serie de acontecimientos que son previos a la segunda venida. Otra vez, por eso decimos, hay una brecha, hay un espacio, hay un gap de tiempo, ¿sí? Entre el arrebatamiento y la segunda venida. No le voy a decir cuántos años, pero usted saque la cuenta. El tiempo de la tribulación, ¿sí? Acuérdese de las semanas que son, o de los años que son. Pero en esa serie de eventos, ¿verdad? Será hasta que el Señor toque la tierra por segunda vez, por, como dije hace un momento, llamarlo así. Hay una serie de acontecimientos que van a estar pasando en el cielo, y otra serie de acontecimientos que van a estar pasando en la tierra. Y eso es precisamente lo que Juan ve ahí. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, eso es lo que ve. De repente es así como que ¡fum! Repito, ya volteó y vio una ventana por acá y dijo, ay, y esto es acá. Y de repente voltea y ve esta otra ventana, y de repente ve esta otra ventana, y así como que, ok, pues yo lo escribo. Y los identifica. El punto es de que sí se identifican cada uno de estos eventos. Y vamos a llamarlos, si lo gusta anotar, o si confía en su memoria, o si va a escuchar la grabación después para sacar notas, pero creo que le será de mucha utilidad. En primer lugar, una vez que sea el arrebatamiento, una vez que ya la iglesia está en el cielo, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a ocurrir en el cielo? Acuérdense, acá en la tierra hay algo simultáneo, un descontrol, conflictos, y alguien que se levanta por ahí y empieza a decir, no, yo voy a tranquilizar todo. Una persona sumamente inteligente que lo van a levantar y que va a decir, yo traigo las soluciones a los problemas de todo este mundo, y que van a decir, wow, a ver, dinos, y se van a ir por ahí. Pero en ese momento está ocurriendo algo allá en el cielo con la iglesia, que es el tribunal de Cristo. Es decir, son los premios, son los galardones a los creyentes que son entregados por Cristo allá en el cielo. Eso no es aquí en la tierra, eso es en el cielo. Eso está en 1 Corintios capítulo 3 del 12 al 15. Pero después habrá algo más allá en el cielo, que lo describe Apocalipsis 19 del 7 al 9. Otra vez, no está en orden cronológico, ¿sí? Y son las bodas del Cordero. Maravilla, las bodas del Cordero. Hay otro evento de 7 años, ¿sí? Que eso ocurre acá en la tierra. Mientras nosotros, la iglesia, estamos allá de fiesta con el Señor, en la tierra están con la gran tribulación. 7 años durará, y eso está determinado allá por la profecía de Daniel, allá en Daniel 12:1. Y hay muchos eventos que Apocalipsis describe. Seguirá habiendo predicación acá en la tierra. Sé que hay 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Es decir, ya aquí el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, ya eso ya se acabó. Ahora quienes tienen la batuta para la predicación del evangelio es la nación de Israel, ¿sí?
y predicando el evangelio, pero ahora sí que contrarreloj y con una presión como nunca, pero con una convicción y con poder. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí o no? Y hay un cuarto evento, y repito, cada uno de estos eventos conlleva otras cosas, ¿no? Pero esto es en esencia. Un cuarto evento que se le denomina como la aparición del hombre de pecado, así le dice Pablo a los tesalonicenses. Va a aparecer el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Es el anticristo, ¿verdad? Como tal, como una persona, no como un sistema. Dices, oye, pero es que anticristo ya, incluso allá en Primera de Juan, ya menciona que anticristo, sí, porque anticristo es contra Cristo, ¿sí? Que se opone a Cristo. Pues a lo largo de ahorita hay muchos anticristos, pero aquí no se está refiriendo a un sistema, se está refiriendo a una persona, ¿ok? Que toma el lugar o que pretende tomar el lugar de Cristo. Dicen, pues ahí está, pues es el Papa, pues a él le dicen el vicario de Cristo. No es el Papa, ¿sí? Es alguien más todavía. Se va a levantar, va a aparecer. Hay un quinto acontecimiento, algo que está pasando ahí que describe en Mateo 24, desde el versículo 9 hasta el 27, en esencia, ¿verdad? Hace la descripción completa, pero son los sufrimientos finales de Israel. Es el último apretón, porque ¿cómo ha padecido esa nación? ¿Cómo ha padecido? Ahora le voy a decir una cosa, no por inocentes. ¿Sí? O sea, sistemáticamente, como nación, en su mayoría han rechazado a Dios, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero Dios los escogió. ¿Y cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Entonces tiene ahí el último jalón, ¿sí? Y viene un sexto evento. Eso, los sufrimientos de Israel, pues no nada que ver en el cielo, eso no ocurre allá, ocurre aquí en la tierra. Y aquí en la tierra también ocurre la destrucción de lo que es la Babilonia eclesiástica, todo el sistema de la religión organizada. Eso está en Apocalipsis 17. La gran ramera habla, ¿sí? Pero es todo un sistema religioso, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Inmediatamente ahí viene otro acontecimiento acá en la tierra, que es la batalla del Armagedón. Se juntan los ejércitos, hay un valle, se juntan y espantoso. Es una tremenda batalla. Otra vez, todo por destruir a Israel, ¿sí? Pero ahí está el Señor aguantándolos. Ahí los está, aún a través de sufrimientos y la están pasando difícil, pero acuérdense, es el último jalón. Pero después de eso viene un octavo acontecimiento acá en la tierra, un octavo evento, que es la destrucción de la Babilonia política y comercial. Y de esto hay mucho detalle en Apocalipsis 18 y 19, porque aquí habla ya de la destrucción del sistema mundial. Aquí ya está hablando de la destrucción del mundo como sistema, ¿sí? Que es un sistema opresor. Aquí es donde caben todos los sistemas económicos, por ejemplo, todo el neoliberalismo, el liberalismo y neoliberalismo. No sé cuántos ubican eso, lo que es el sistema liberal o neoliberal básicamente. ¿Qué es lo que ellos dicen? No, pues es que el sistema liberal es para la generación de riquezas, pero no es así. Eso provee, es decir, los sistemas del mundo no proveen riqueza para los demás. No es productor, pues, ¿no? No proveen bienestar. Generan consumidores. El sistema neoliberal genera miseria, genera muerte, genera enfermedad.
Hablamos hace un momento del tema del aborto, pero ¿cuántos saben que la enfermedad es un gran negocio? Y no, que es un complot y que, mis amados, es un sistema. Es un sistema. La enfermedad es un negocio. Hay empresas que se dedican a eso, que generan la riqueza que se concentra en 2, 3. Entonces no produce bienestar. Hay mucho dinero, pero no produce bienestar. Le produce riqueza a uno que otro, que no tiene escrúpulos. Que por ahí en Mateo 24 dice: y el amor de muchos se enfriará. Aún ahí no está hablando de los cristianos, mis hermanos. No me interesa tu vida, quiero riqueza. Y yo consigo lo mío a como. Otra vez, ya lo hablamos, no vamos a redundar mucho en eso, pero Dios juzga eso. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Después de eso, ya que se acabó con eso, entonces viene el Señor a establecer ese periodo de 1000 años donde Él gobierna con una perfecta justicia. ¿Y quién cree que viene con Él a gobernar? A ver, ¿quién cree que viene a gobernar? Porque aquí hay una diferencia. Hay una nación a la cual le ha dado unas promesas de que como nación serán cabeza durante ese periodo. ¿Qué nación es esa? Israel. Es un periodo que Él les prometió y ustedes serán cabeza. Pero ¿saben quiénes son los que, y tienen derecho? Tienen un derecho, es una herencia que tienen. ¿Está bien? Como nación escogida en esta tierra, órale, ahí está cumpliendo el Señor. ¿Me están siguiendo? Un perfecto gobierno. ¿Pero por qué es ese perfecto gobierno? Porque es del Señor. ¿Y quién está gobernando con Él? Pregunto. La iglesia. Ahora la iglesia ya viene y está con Él en calidad de esposa. Ya no es la novia. Ya es la esposa. Viene a estar con Él, a gobernar con el esposo. Es una maravilla. Pero hay que rascarle un poquito más. ¿Cierto o no? Vámonos para el final. Estas, mis amados, tener en claro esto son cosas que ciertamente debemos de esperar, que debemos de desear. Miren, en primer lugar, porque Él lo prometió. ¿Se acuerdan? Allá en Juan 14, del 1 al 3, ¿cómo le dice el Señor? Se los voy a parafrasear. ¿Sí? Dice: yo ya me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes. ¿Sí? Y voy a venir y me los voy a llevar para que estén conmigo. Si no fuera así, yo se los diría. Es la veracidad del Señor. Es una promesa del Señor. Entonces, si Él no lo prometió, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es esperarlo y más aún desearlo, porque es la promesa de: voy a preparar lugar para mi iglesia. Me voy a esperar el tiempo que sea necesario. Él ya lo sabe, Él es el único que lo sabe. Pero para que esté conmigo, vamos a disfrutar una intimidad que nadie más puede tener. Disfrutarán otros creyentes antes y después, pero mis amados, esa es la belleza de la novia. Esa es la belleza de la novia. Esa es la belleza de la iglesia. En el corazón del Señor, lo que tiene para la iglesia. Miren, es impresionante lo que tiene para Israel. Las promesas que tiene para Israel son impresionantes. Pero una diferencia es que las promesas para Israel como nación son terrenales y las promesas para la iglesia son eternas. En una relación, en una intimidad, en una perfecta armonía con la novia. Ahora, en aquel entonces, ya después de las bodas, con la esposa. Ahorita es la novia y ahorita nos están planchando el vestido.
Sí. Ahorita tenemos que arreglar, hay cosas porque tenemos que prepararnos y esperar y desearlo. Por eso en primera los Tesalonicenses 4 del 17 al 18, lo vimos la semana pasada, dice: luego nosotros, o sea, los que vivimos, primero los que ya murieron, pero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Así que miren, esto aquí nos incluye a todos. Si nos morimos hoy, ¿cuál es el problema? El Señor nos va a resucitar y nos va a llevar. Y si nos agarra vivos, qué bendición, nos vamos juntos todos, ¿sí? Dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Dice: por lo tanto, dice, alentaos. Y aquí la palabra alentaos es la palabra griega o el vocablo parakaleo, que quiere decir animar, confortar, consolar. Entonces nada más el Señor viene, o sea, y así como un maranata. Ah, qué bueno, gloria a Dios. No, o sea, esto es: oye, pues, ¿cómo estás? Y si nosotros seguimos leyendo, ¿hacia dónde nos tiene que llevar esto? No solamente es el hecho de que, híjole, si es algo que debo de esperar, es algo que debo de anhelar, ¿sí? Por eso ves que luego dice: sí, Señor, ven pronto, ya llévanos, ya, ¿sí? Porque lo estás viendo, lo estás deseando, lo estás anhelando, ¿sí? Dice: cuando Él venga, dice: ay, pero las naciones que no creyeron lo lamentarán. Pero ya no, o sea, nosotros ya no estamos ahí. Entonces, ¿qué onda con la marca? ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe cómo va a ser? Pero no vamos a estar aquí. Se las averigüen los que se queden. Nosotros anhelamos estar ya con Él, como su iglesia, como su amada. Me está captando esto. Yo espero poder transmitirle lo que sea eso. Pero escuchen bien, no es nada más el Señor, y tenemos esta esperanza, y qué glorioso, qué bendición. Eso nos debe de llevar a otro punto. Por eso yo ahorita estaba leyendo primero a los Tesalonicenses 4, pero después del 4 sigue el 5, y yo le invito a que lo lea llegando a casa. Es más de tarea, porque va a ver ahí, decir: ya tenemos esto. ¿Saben qué? Ya no debemos de andar como andábamos antes. Ya no somos de la noche, ya somos del día. Y ya como tenemos esto, tenemos que ajustar cosas en nuestras vidas. Ya no podemos andar todos descuidados, no, tenemos que estar sobrios. Y por eso el apóstol Juan, vengan conmigo, ya estamos terminando con esto. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Aquí a qué se refiere cuando Él se manifieste? Si seremos semejantes a Él, cuando Él se manifieste, ¿a qué se refiere esa manifestación? Al arrebatamiento, a la glorificación. ¿Cuántos dicen: ay, gracias, Señor, por eso? Dice: porque le veremos tal como Él es, o sea, ya en toda su gloria, en todo su esplendor, podremos estar con el Señor y glorificados, sin historia de pecado. Dice, fíjense bien el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? Que seremos como Él, que seremos glorificados. Tengo esta esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Dice: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, yo tengo esta esperanza, sí, pues demuéstrelo, compa o comadre. Pues cambie su manera de vivir, pues viva de acuerdo a esa esperanza. No, pues que no pasa nada, la gracia y todos descuidados. No tienes esa esperanza. Vean mis amados, lo importante que es entender esta parte de la doctrina esencial, fundamental de la fe cristiana: el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Vean lo que ocasiona a vivir de una manera santa, a buscar eso, a desear eso.
¿Por qué? Porque tengo esta esperanza, seré como Él. No, pero pues eso ya cuando el Señor venga, ahorita no te claves, dicen. No te fanatices. O sea, hay que disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y yo digo amén, porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero, mis amados, como Él es santo. Me gusta cómo lo traduce este mismo pasaje, pero la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios. O sea, ya. ¿Qué quiere decir esto? Antes no éramos. ¿A quién se está refiriendo aquí? A la iglesia. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. ¿Ok? Pero si sabemos que seremos como Él, ¿cuántos saben eso? Fíjense bien lo que dice: pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Hacia dónde nos lleva esto entonces, amados? ¿Cuál es la consecuencia de abrazar, de entender, de tener presente? ¿Hacia dónde nos lleva esta parte de la doctrina cristiana? A desearlo, pero a vivir en santidad. ¿Cierto o no? Pues con esto terminamos este tema.